Hola, hola, buenas tardes. El día de hoy corresponde continuar con nuestra materia de desarrollo, aprendizaje y educación de la licenciatura en pedagogía. Les habla su maestra Erika Selene Contreras Grijalva. Hola. Y vamos a continuar con las teorías de desarrollo. Muy bien, para continuar vamos a realizar nuestra conceptualización. En este momento veremos dos conceptos clave de esta clase, el cual es teoría científica y el otro es hipótesis. La teoría científica es un conjunto coherente de conceptos relacionados lógicamente para un campo específico, describir y explicar el desarrollo y con ello predecir una conducta que puede ocurrir en ciertas condiciones. En cuanto a hipótesis, son explicaciones o predicciones tentativas que se ponen a prueba en más investigaciones. Una hipótesis puede generar una idea o una predicción y después trabajarla por medio de una investigación bajo el enfoque de alguna teoría científica. Continuando con esta conceptualización, observamos dos cuestiones que valen la pena analizar. Estas cuestiones van sobre las preguntas y el análisis que se ha realizado a través del tiempo. Por ejemplo, ¿el desarrollo es activo o reactivo? La persona tiene una participación activa en su desarrollo. ¿Cómo será? ¿Tendrá participación activa o no tendrá participación activa? Bueno, este tipo de creencias vienen desde el siglo XVIII. Vemos aquí a dos personajes. Este personaje, John Locke, que tenía una idea muy general sobre los niños. Decía, el niño es una tabla rasa, una hoja en blanco sobre el cual sobre el cual escribe la sociedad. En cambio, vemos a este otro, Rousseau, cree que los niños nacían como nobles salvajes, que si se desarrollan siguiendo sus tendencias naturales positivas, si no los corrompe la sociedad. Volvemos a ver que los dos tienen un cierto inclusión hacia la sociedad. Sin embargo, podemos definir que esas teorías pues ya se han ido modificando a lo largo del tiempo y vemos destacada la importancia de decir que los niños tienen impulsos y necesidades internas que sí influyen en su desarrollo, pero también son animales sociales que no se desarrollan bien si están aislados. Vemos dos tipos de modelos, el modelo mecanicista y el modelo organicista. En el mecanicista, de acuerdo con él, las personas son máquinas que reaccionan, disculpen, a simples estímulos del ambiente. En cambio, en el modelo organicista, que su mayor precursor fue Rousseau, considera que las personas son organismos activos en crecimiento y que echan a andar su propio movimiento. Ahí en cuanto al organicista, se considera que uno propio influye en su desarrollo, mientras que los mecanicistas consideran que somos máquinas y reaccionamos a estímulos ambientales. Otra de las cuestiones que debemos analizar es si el desarrollo es continuo o discontinuo. Actualmente se conoce que el desarrollo es bidireccional en todas direcciones y bajo muchas influencias del ambiente, sociales, y bajo muchas influencias normativas y no normativas que también estuvimos viendo la clase pasada. Los teóricos mecanicistas se ocupaban totalmente del cambio cuantitativo. ¿Qué es esto? Está gobernado por datos numéricos y, por ejemplo, ellos se hacían una pregunta, ¿cuánto recuerda una persona? Pero no se preguntaban qué es la memoria y cómo opera la memoria. Y su cambio es continuo en ese modelo mecanicista. En cambio, los teóricos organicistas subrayaban el cambio cualitativo. En este cambio, pues ellos sí se preguntaban qué es la memoria y cómo opera la memoria. Y el cambio de clase, la estructura o la organización es una sucesión de etapas distinguibles. Los organicistas, por lo general, organizaban por etapas todas sus teorías, como peldaños de escaleras, y el cambio que ellos manejaban era discontinuo. Entonces tenemos las dos teorías, los mecanicistas y los organicistas.
Entonces, los organicistas miraban como una máquina y se fijaban en lo cuantitativo, y los organicistas cualitativamente se fijaban etapas del desarrollo humano, y su cambio era discontinuo. Vale la pena también resaltar que dentro de las perspectivas teóricas del desarrollo humano, tanto de aprendizaje, de educación, de desarrollo en general, se destacan 5 perspectivas teóricas. Entre ellas se encuentra el psicoanálisis, de aprendizaje, la cognoscitiva, la contextual y la evolutiva sociobiológica. Estas perspectivas, a su vez, tienen teorías que las rigen. Continuamos con la primera perspectiva teórica, que era la del psicoanálisis, y observamos a este personaje, Sigmund Freud, que es el pionero de esta perspectiva teórica. ¿Con qué teoría? Con la siguiente, llamada del psicoanálisis, en 1856 a 1839. Su perspectiva era la socioanalítica, en el cual se identificaba el desarrollo por fuerzas inconscientes que motivaban la conducta humana. Identificaban los conflictos emocionales por preguntas dirigidas para evocar recuerdos y provocar al inconsciente. Se creía que las personas nacen totalmente con impulsos biológicos y debían redirigirse para poder vivir en sociedad. Esta misma teoría propuso 3 partes hipotéticas de la persona: el ello, el yo y el superyo. Así como si tuviéramos un ángel y un demonio. En muchas imágenes así lo pueden destacar. Pero él propone estas 3 partes hipotéticas del ser humano. Vamos a ver un pequeño ejemplo que se los coloqué en esta diapositiva. Dice: el recién nacido es gobernado por el ello, según el principio del placer. El ello es el principio del placer, nuestras necesidades y nuestros deseos, todo lo que deseamos en ese momento. Si tenemos hambre, es nuestro ello el que está en operación. Sin embargo, el yo representa la razón. El yo siempre se desarrolla de manera gradual y está operando en el principio de la realidad, y su objetivo es encontrar los métodos realistas para gratificar al ello. ¿Cómo le puedo hacer mi yo? ¿Cómo le puedo hacer para satisfacer a mi ello, a mi necesidad o a mi deseo, pero que sea aceptable? Que sean aceptables para el super yo, que se desarrolla alrededor de los 5 o 6 años. El super yo abarca la conciencia que incorpora el sistema de valores de la sociedad, que la sociedad acepta o que reprueba. Digamos que el super yo sería como nuestro ángel, diciéndonos lo que debe de ser positivo o bueno para la sociedad. El yo es el que está tratando de organizarse con estas 2 partes hipotéticas de nuestro ser, y el ello es digamos que es nuestro diablito, que nos está diciendo nuestras necesidades y nuestros deseos. El yo media las demandas entre los impulsos del ello y del super yo. Este psicoanálisis propone 5 etapas de maduración psicosexual, las cuales son de placer sensorial y pasan por diferentes zonas del cuerpo. Primero se desarrollan en la boca, luego en el ano y luego en los genitales. Estas 3 primeras etapas se desarrollan en los primeros años de vida. Vemos a otro teórico también, a Erikson, que extendió y modificó esta teoría. Más adelante la vamos a explicar. Como bien decíamos, esta se divide en etapas. Si se recibe poca o demasiada gratificación, o sea, que no se desarrollen estas etapas, se corre un riesgo de sufrir una fijación, que es una detención en el desarrollo, así lo menciona esta teoría. Digamos, si no pasamos bien nuestras etapas que define el psicoanálisis, podemos sufrir alguna deficiencia que se puede manifestar de adultos. Menciona una deficiencia, lo que en la etapa oral es el bebé succiona o mama
para poder alimentarse, pero si tiene alguna carencia puede desarrollarlo de manera adulta, como morderse las uñas o fumar. A eso se refería esta teoría, ¿no? Y aquí vemos estas etapas. La etapa oral, que está básicamente a todo lo que encuentra el bebé, lo lleva hacia su boca. La etapa anal, que es donde el niño empieza también a tocarse. En muchas ocasiones se encuentra que meten la mano en el pañal y pueden llegar hasta sacar heces fecales, ¿verdad? La etapa fálica, esta etapa se pueden desarrollar dos complejos, el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Lo vamos a analizar más en la clase. Sin embargo, Edipo es un enamoramiento excesivo hacia la madre, y Electra es de la niña hacia el padre, un amor excesivo. Este complejo dice que termina por terminarse en esa etapa. Sin embargo, hay estudios que si no sucede, pues ya es un trastorno de adultos, ¿no? Luego continúa con la etapa de latencia. Esta es una calma emocional e interactúa con la exploración social. Ya más, la interacción social cobra más relevancia. Y por último tenemos la etapa genital, donde empiezan los impulsos sexuales de la persona. Eh, la importancia de los sentimientos, esta teoría nos da la importancia de los sentimientos y las motivaciones inconscientes y la función de las experiencias infantiles en la formación de la personalidad y la ambivalencia de las respuestas emocionales. ¿Qué con esto? Pues que con esta teoría se le da importancia a la personalidad y a los sentimientos de los niños para crear una personalidad adulta. Continuamos con este personaje, Erik Erikson, que continuó con este desarrollo psicosocial, con esta teoría. Él modificó y amplió la teoría freudiana al subrayar la influencia de la sociedad en el desarrollo de la personalidad. Él ya le incluye la influencia de la sociedad. Adoptó la perspectiva del ciclo vital, que estamos divididos por etapas del ciclo vital. Afirmaba que el desarrollo del yo se produce a lo largo de toda la vida. Abarca 8 etapas del ciclo vital, que estuvimos analizándolas en la clase pasada, y cada etapa comprende lo que llamó Erikson una crisis de personalidad. Cada etapa requiere un equilibrio entre tendencias positivas y negativas, eh, confianza versus desconfianza. Entonces, si nosotros presentamos en una situación en la que tenemos confianza y desconfianza, son dos tendencias positivas y negativas, y tenemos que superar esa etapa. Y en cada etapa se desarrolla una virtud particular, resaltando influencias sociales y culturales. Nosotros ya adoptamos lo que creemos que es positivo o negativo. Con esos dos autores terminamos la teoría del psicoanálisis y continuamos con la perspectiva teórica del aprendizaje. Esta teoría sostiene que el desarrollo es el resultado del aprendizaje basado en la experiencia o adaptación del ambiente. Las leyes objetivas que gobiernan los campos del comportamiento observables, el desarrollo continuo que no ocurra en etapas cuantitativas. En esta teoría vemos y destacamos el conductismo. Esta es una teoría totalmente mecanicista, con una conducta observada como respuesta predecible por la experiencia. La investigación conductista en el aprendizaje se centra en el aprendizaje asociativo, según en el cual se forma un vínculo mental entre dos sucesos. Dos clases de aprendizaje, que son el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Vemos a estos tres autores destacarse dentro de esta perspectiva teórica: Pavlov, Watson y Skinner, que trabajan la teoría del conductismo. En caso muy específico, platicamos en la clase pasada sobre el filósofo ruso Iván Pavlov, con su condicionamiento clásico, con el experimento con el grupo de perros y una campana, la cual pues es una respuesta a un estímulo externo y evoca
luego asociarse a otro estímulo. Estábamos comentando sobre ese experimento, cómo salivaba el perro con el estímulo de la campana sin necesidad de observar comida. Por otra parte, vemos a Watson, que afirmó que se podía moldear a cualquier niño. Enseñó a un bebé de 11 meses, conocido como el pequeño Albert, a temer a los objetos blancos y afelpados. ¿Cómo le hacía para poder hacer este tipo de estudios? Bueno, lo exponía a un fuerte ruido, y cuando el niño estaba a punto de tocar el pelaje de una rata blanca. Este estudio en este momento se considera totalmente inmoral, ya que es poner, pues, poner a un niño en condiciones negativas. El condicionamiento clásico ocurre durante toda la vida y el temor a algo puede ser la respuesta a una experiencia negativa de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos una respuesta negativa a algo, puede ser que en el pasado tuvimos una experiencia negativa también con ese algo, ¿no? Si le tenemos miedo a los perros, puede ser que de pequeños algún perro nos intentó atacar y ya nos quedó ese temor. Luego venimos con el condicionamiento operante. Aprender de acuerdo a una conducta produce una consecuencia deseable y que el individuo aprende de las consecuencias de operar en el ambiente. Para Skinner, pues él formuló el principio del condicionamiento operante. Skinner y trabajó con ratas y palomas, descubrió que un organismo tiende a repetir una respuesta que fue razonada por consecuencia deseable y suprimir una que fue castigada. ¿Qué con esto? Que estamos hablando aquí de reforzamiento de conducta. Un reforzamiento se fortalece una conducta y aumenta la probabilidad de que esa misma conducta se repita. El castigo totalmente debilita y reduce la probabilidad de que se repita esta conducta para acabar por extinguirla. Entonces, la modificación de la conducta pues puede ser terapia conductual, para la eliminación de berrinches, para inculcar conductas deseables. Continuamos con este personaje, Albert Bandura, que es otro teórico, que también se desarrolla en la teoría del aprendizaje social, la cognoscitiva social. Ahora entramos a la siguiente, a la cognoscitiva. Ya vimos la del psicoanálisis, ya observamos también la de aprendizaje y entramos ahora a la cognoscitiva social. Albert Bandura afirma que el motor del desarrollo tiene dos direcciones: el determinismo recíproco de la persona que actúa en el mundo y el mundo que actúa sobre ella. Sostiene que las personas aprenden de conductas que aprueba la sociedad por observación e imitación. Este proceso se llama aprendizaje por observación o modelamiento. Este pretende que las consecuencias de la conducta del modelo, nosotros tendemos a seguir a un modelo si observamos a una persona que se maneja en sentido moral y en conductas propias, aprendemos de esa imitación. De acuerdo con Bandura, se aprende a hablar, a manejar agresiones, el sentido moral y conductas propias de su sexo de acuerdo a la observación e imitación. Esta teoría actualizada está en la teoría cognitiva social, ya que obedece los principios cognitivos como parte del desarrollo y se aprende en unidades de conducta y crea patrones nuevos y se adquiere un sentimiento de edificación personal. Continuando con esta perspectiva número 3, la cognoscitiva, esta pues se viene a centrar en los procesos de pensamiento y de conducta que se manifiesta en los procesos de influencia, tanto organicista y mecanicista, e incluye la teoría de las etapas cognitivas de Piaget, y la teoría sociocultural del desarrollo cognitivo de Vygotsky. Este enfoque del procesamiento de información y las teorías neopiagetianas. Ustedes ya analizaron con más profundidad la teoría de Piaget. Sin embargo, me gustaría tomarme el tiempo para resumirles un poco sobre ella. Vemos a este personaje, Jean Piaget, que es un teórico suizo. Él divide su teoría en etapas.
en etapas cognitivas, la precursora de la revolución cognitiva, su fijación en el proceso de mental desde el ángulo organicista. Recordemos que los organicistas eh, tienen ese modelo de organizar por etapas o escalones o escaleras. Este método clínico de observación con preguntas flexibles, ya que los niños respondían las preguntas de la misma manera en que lo hacían, se percató de que los niños de las mismas edades cometían tipos similares de errores de lógica. Entonces él empezó a desarrollar estas etapas del desarrollo cognitivo con una capacidad innata de adaptarse al ambiente. Este crecimiento cognitivo ocurre en tres procesos relacionados. Estos tres procesos llevan por nombre organización, adaptación y equilibración. Aquí están en su diapositiva en la parte de abajo. Organización, adaptación y equilibración. Vemos más sobre estas etapas del desarrollo cognitivo. En la organización es la tendencia de crear categorías para crear estructuras cognitivas llamadas esquemas. Es el modo de organizar la información en nuestro cerebro. Posteriormente venía lo que era la adaptación. Se refería a la forma en que los niños manejan la nueva información con base en lo que ya saben o intervienen en sus dos procesos, ¿no? Que es la asimilación y la acomodación. Aquí en esta de adaptación intervienen estos dos procesos, asimilación y acomodación. La asimilación implica tomar una nueva información e incorporarla a la estructura cognitiva previa. Y la acomodación consiste en ajustar las estructuras cognitivas para que se acepte la nueva información. Eh, Prosiguiendo con la última, que es la equilibración, que dicta el cambio de la asimilación a la acomodación. Vamos a poner un ejemplo más práctico. Supongamos que llevamos a un niño pequeño al zoológico. Este niño pequeño llega y descubre que está una cebra, pero él no le llama cebra, él le llama caballo, porque él en su organización, en sus estructuras o esquemas, tiene los caballos y a todos les llama caballos. Sin embargo, cuando empieza a manejar nueva información, tiene que empezar la etapa de adaptación. ¿Qué sucede? Recibe información de que no todos son caballos, de que pueden ser diferentes tipos de animales. Entonces, al recibir esa información, interactúan los dos procesos que es asimilación y acomodación. El niño incorpora la nueva información en el proceso de asimilación y cuando ya comprende que no todos son caballos, entra en el proceso de incorporarla en su nueva acomodación en el esquema. Posteriormente, al ya incorporarla y saber distinguir entre los diferentes tipos de caballos, llega a una equilibración. Como bien lo decíamos hace un momento, el desarrollo cognitivo de Jean Piaget lo desarrolla en cuatro etapas universales, cuatro, y cualitativamente diferentes. Vemos estas cuatro: sensoriomotriz del nacimiento a los 2 años, preoperacional de los 2 años a los 7 años, operaciones concretas de los 7 a los 11 y operaciones formales de los 2 a los 7. Más adelante yo les voy a dejar unas tablas con unos resúmenes más específicos sobre cada una de las etapas y sobre cada una de las teorías. Continuamos con este personaje también muy reconocido dentro de nuestro enfoque educativo, Vygotsky. Este personaje, Vygotsky, se concentró en los procesos sociales y culturales que guían el desarrollo cognitivo de los niños. Destaca la participación activa de los niños en su entorno. Él veía que el crecimiento cognitivo como un proceso totalmente colaborativo y que se aprende por medio de la interacción social, persona a persona, persona a persona. Vygotsky recalcaba que el lenguaje no solo era una expresión del conocimiento y el pensamiento, sino que era un medio esencial para aprender y pensar el mundo. Él maneja algunos datos sobre el lenguaje y maneja
una zona de desarrollo próximo. ¿Qué es esta zona de desarrollo próximo? Esta zona de desarrollo próximo es donde se encuentra una persona, un individuo que no puede saltar hacia el nuevo aprendizaje. Digamos, consideraba que un adulto avanzado podía ayudar a dirigir y organizar el aprendizaje y lo denominó pues zona de desarrollo próximo. La brecha que hay entre lo que se puede hacer y lo que todavía no están listos de conseguir. Sin embargo, con una persona que lo apoya a dirigir y organizar su aprendizaje, puede saltar hacia la siguiente etapa e ir incorporando. También resalta otro concepto llamado el andamiaje, que es ese apoyo. ¿Cómo le vas a dar el apoyo a ese niño para que cumpla con ese aprendizaje o con ese quehacer? ¿Cómo se le va a dar ese apoyo? Posteriormente, vemos que este enfoque, en esta perspectiva teórica, tenemos otras dos teorías, que es el enfoque del procesamiento de información, que en estas pretende explicar el desarrollo cognitivo mediante el análisis de procesos con los que se impone un sentido a la información que se recibe y se realiza las tareas. Los procesos tales como la atención, la memoria, la estrategia, la planificación, la toma de decisiones y la fijación de metas también está dentro de esta perspectiva teórica. Y tenemos a las teorías neopiagetianas. Critican a la teoría de Piaget y se enfocan en conceptos, estrategias y habilidades específicas y postula que los niños desarrollan cognitivamente eh, su destreza para procesar información y explica la diferencia entre cada individuo. Vemos a este otro personaje, Uri von Brenner, el cual entra en esta nueva perspectiva, en la número 4, la contextual, en el cual este autor entiende el desarrollo de su contexto social. Él ya se empieza a fijar en el contexto social y considera que el individuo no es una entidad separada. La teoría de Vygotsky también puede catalogarse como contextual porque él también definía el contexto, que el aprendizaje estaba definido al contexto del alumno. Esta teoría bioecológica señala 5 niveles en la influencia ambiental. Estos niveles son el macrosistema, que es nuestro entorno cotidiano. Podemos decir nuestra casa, la casa de la abuela, nuestra colonia, el parque de nuestra colonia. El mesosistema, el locutor entre varios microsistemas, o sea, la interacción que existe ya ahora entre la escuela, que viene siendo un microsistema, esa interacción que existe entre todos esos microsistemas, para continuar con el exosistema, que es el vínculo entre microsistemas y sistemas o instituciones externos. Como por ejemplo, que el papá tuvo algún problema dentro del trabajo, el niño no es parte de su microsistema, pero sí viene a afectar como exosistema, ¿no? El macrosistema, esquemas culturales o generales como ideas o ideologías o problemas económicos y políticos. Esto se extiende ya a un contexto más amplio para posteriormente continuar con el cronosistema, que es el cambio o la constancia de una persona y del ambiente. ¿Cómo puede estos ambientes generar esa modificación? Las personas se afectan su desarrollo según las características biológicas, psicológicas, talentos y habilidades y capacidades y temperamento. Este autor ya nos destaca todas estas características, tanto biológicas, psicológicas, los talentos de cada persona, sus habilidades, su temperamento, su carácter, sus capacidades e incapacidades, ¿verdad? Vemos este pequeño esquema que me gustaría que ustedes se dieran el tiempo de analizarlo en la presentación que les dejaré. Cómo se interactúan todos los sistemas que define este autor, Uri. Continuamos con Wilson. Este autor
Viene ya a la quinta perspectiva evolutiva sociobiológica. La propuesta por Wilson se enfoca en bases evolutivas y biológicas del comportamiento, influidas por las teorías de Darwin, que también la estuvimos analizando la clase pasada, de la evolución. Explica el valor que tienen las personas para la adaptación y la supervivencia en la conducta de cada individuo. Según Darwin, la supervivencia del más apto y la selección natural. Lo analizamos la clase pasada. Mecanismos evolucionados son con conductas surgidas para resolver problemas. Esto se da de acuerdo a la adaptación que tenga cada individuo en su entorno anterior. Si bien esta nace de la etología, que es el estudio de las conductas de adaptación distintivas de las especies de animales. Bowlby explicó los principios de la etología, aplicó los principios de la etología en los aspectos del desarrollo humano. Esto le dio como origen a la teoría evolutiva sociobiológica. Para continuar, me gustaría dejarles esta pequeña tabla que habla sobre las 5 perspectivas para el estudio del desarrollo humano, las teorías más importantes que maneja cada perspectiva y las premisas. Esto es un pequeño resumen de lo que acabamos de observar en este video. También les dejo las etapas según las teorías de los autores que definen por etapas el desarrollo. Vemos aquí la teoría psicosexual de Freud y vemos las etapas psicosociales de Erikson y las etapas cognitivas de Piaget. Me gustaría que ustedes las analizaran con mucho más cuidado. De igual forma se las dejaré en el video y en la presentación disponible en plataforma. Aquí están las etapas. Posteriormente vemos que todo se define en base a un método científico, el método científico de la investigación, la cual puede ser cuantitativa o cualitativa o mixta. Ya ustedes analizarán todos esos datos en sus otras materias. La primera se enfoca en datos numéricos de manera objetiva y la segunda se enfoca en el cómo y el porqué de las conductas e involucra descripciones no numéricas. Sin embargo, puede existir que haya investigaciones que involucren a las dos, que son investigaciones mixtas. El método científico sigue tradicionalmente estos pasos. Vemos aquí estos pasos de identificación del problema, planteamiento de una hipótesis, análisis estadístico de los datos, planteamiento de conclusiones y tentativas y por último la divulgación de sus hallazgos. Para continuar, no quise dejar de lado estas teorías que las iremos analizando más adelante. Sin embargo, me gustaría incluirlas eh, ya que también son relevantes. Esta teoría ecológica se enfoca en todo lo locomotriz y depende de que aumente la sensibilidad de la interacción entre las características físicas cambiantes y las nuevas y las variadas características del entorno. Estos investigadores hicieron un proceso de investigación con el precipicio o el acantilado visual. Colocaban algunos niños donde se podía apreciar un acantilado o un precipicio y veían la tendencia del niño si se lanzaba, aunque mirara a la mamá o no la miraba. Esto pues era aprender a aprender. Si uno se lanzaba, pues era un golpe tal vez. Entonces, el resultado de la percepción y la acción involucra la exploración visual y manual. Entre el niño más exploraba las acciones, pues más aprendía. Digamos, un niño que va a tocar la estufa, creo que la va a tocar una vez y posteriormente pues ya no va a, a volver a tocarla porque va a saber que va a quemarse. En medida que practicaban sus nuevas habilidades, aprendían nuevas experiencias y hasta dónde podían llegar sus límites. Vemos también la teoría, esta es la teoría de los sistemas dinámicos, establece que el desarrollo motriz es un proceso continuo, interacción entre el bebé y el medio ambiente. El reflejo de marcha es uno de lo que incluye esta teoría, el movimiento de pasos que hace un neonato
cuando está sostenido en una posición erguida con los pies tocando la superficie. Esta conducta desaparece y hacia los 4 meses y luego vuelve cuando el bebé ya está listo para caminar. Entonces ellos se preguntaban por qué sucedía este tipo de acciones. El infante de medio ambiente forma un sistema dinámico interconectado que incluye la motivación del niño, tanto como su fuerza muscular y su posición con el medio ambiente en cada momento. Aquí ya podemos ver la estimulación temprana. Y el comportamiento surge en el momento del arranque de la organización de numerosos componentes. ¿Qué sucede con esto? Que todo influye con el bebé, todo influye, todo el medio ambiente influye con el bebé. Y pues si existe una estimulación temprana, puede ser que sea positiva para el bebé. Posteriormente también les dejo en este video la teoría de Gardner, que son la teoría de las inteligencias múltiples. Aquí se las describí, están en esta parte y también tienen su definición y el campo de ocupación en el que se pueden llegar a utilizar este tipo de inteligencias. Me gusta mucho esta teoría ya que abre un panorama hacia que todos pertenecemos a un tipo de inteligencia. Ustedes también pueden incorporarse en alguno en que son buenos, ¿verdad? Tenemos la teoría de la triarquía de la inteligencia de Sternberg. Eh, este, este analítico, autor, él empieza a trabajar con los elementos o aspectos de la inteligencia y destaca tres: el componencial, que es lo analítico; el experiencial, que es lo creativo; y el contextual, que es lo práctico. Eh, el componencial es lo analítico, es para el procesamiento de información, para resolver un problema, monitorear soluciones, evaluar los resultados. El experiencial, pues es lo creativo, se aproxima a tareas nuevas o conocidas, pensar de manera original. Y por último, lo contextual. Esto es la manera práctica, la relación con la gente y el ambiente y la capacidad de evaluar la situación y decidir para adaptarse y cambiar. A prueba de estas teorías nacen estas pruebas para medir las capacidades. Existen muchísimos test para medir memoria, para medir atención, para medir capacidades mentales, cognitivas. Esta exige la prueba triárquica de capacidades de Sternberg, que se llama de esta forma. Por último, que creo que ya es lo último, tenemos el reconocimiento moral de la teoría de Kohlberg, que el dilema de Hertz. Se pueden analizar en las asesorías los niveles y las etapas y las respuestas. ¿Qué sucede con esta? Esta es una historia sobre una persona que tiene a su esposa enferma. Entonces, un investigador o un farmacéutico encuentra la cura, pero la vende cara. Entonces, ¿qué sucede? Va y le pregunta a la persona, le dice que si se la puede vender más barata, y la persona le dice, claro que no, yo la encontré para poder sacar dinero, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esta persona? Pues roba el medicamento. Entonces existen varias respuestas: debió robar el medicamento, la otra persona debió darle el medicamento, y este reconocimiento moral que existe entre todas las personas hace que se desprendan ciertos niveles de moralidad o etapas que existen dentro del desarrollo moral. Las podemos analizar más adelante en caso de que surja alguna duda, o bien podemos platicarlas en asesoría. Es parecido a la teoría de Piaget, está dividido por 2 etapas. Sin embargo, se divide en 3 niveles. El nivel de moralidad preconvencional, el nivel de moralidad convencional y por último la moralidad postconvencional. Aquí les dejo los datos para que puedan leer acerca de esta teoría. Muy bien, ya con esto finalizamos. Les dejo el video en plataforma. Muchísimas gracias. También estará la presentación para su fácil acceso, tanto el video como la presentación. Muchas gracias. Nos vemos.